Y bien, pues comencemos en esta ocasión con nuestra reflexión que versa sobre la importancia y la relación que tienen nuestras palabras con nuestras experiencias de vida. Parece mentira, pero aquella vieja afirmación de que las palabras se las lleva el viento, pues en realidad no es así. Las palabras se quedan, las palabras generan, para bien o para mal, un tipo de simiente en el corazón de las personas. Y también, como lo vamos a considerar en nuestra reflexión de este día, las palabras tienen mucho que hacer respecto a nuestro poder creador y también respecto a la posibilidad de que tengamos experiencias internas que se encuentren de manera habitual, ¿por qué no?, en un nivel superior a las experiencias externas. Estamos tan ocupados, tan preocupados por lo que pasa fuera de nosotros, que apenas y caemos en la cuenta de todo el potencial que podemos desarrollar para mejorar nuestra experiencia de vida a nivel interior. Y las palabras, como lo vamos a considerar en este día, juegan un papel preponderante para lograrlo. Nuestra experiencia emocional tiene mucho que ver con nuestro diálogo interno, y por supuesto, nuestras relaciones tienen mucho que ver con nuestra capacidad para dialogar con otras personas. En fin, que la reflexión de esta ocasión va a centrarse en la importancia de saber y disponernos a ser cuidadosos con las palabras que utilizamos, a ser selectivos, porque también, por si fuera poco, no solo las palabras sirven como transmisoras de mensaje a nivel verbal, de mensajes diversos a nivel verbal a otras personas. No solo las palabras generan el contenido de nuestro diálogo interno, sino que además las palabras constituyen la materia prima de nuestros pensamientos. Entonces, por esa triple función, las palabras son primordiales en nuestras vidas y por eso hemos de ser sumamente responsables en su empleo y sumamente disciplinados para solamente utilizar aquellas palabras que sean constructivas, que sean propositivas, que aporten, que creen, que mejoren, que innoven, que nos lleven justamente a la reflexión y deshacernos de aquellas palabras, eliminarlas de nuestro vocabulario personal, aquellas palabras que se utilizan para criticar, para enjuiciar, para alterar la experiencia de vida, porque también, como lo vamos a ver, nos servimos de las palabras para crear expectativas. Y esas expectativas, junto con los juicios, definitivamente son grandes contaminantes de nuestra experiencia cotidiana. Por eso, reflexionemos, amigas, amigos míos, sobre las palabras. Y comencemos por darnos cuenta de que un primer nivel para poder incrementar el potencial que se asocia a nuestro lenguaje es que incrementemos dicho lenguaje, es decir, una primera acción que hay que disponernos a realizar para mejorar nuestra experiencia de vida es disponernos a leer más. ¿Y por qué? Porque la lectura es un ingrediente esencial para incrementar el potencial de nuestras palabras en nuestras vidas. Bueno, porque el primer requisito para poder utilizar las palabras como una herramienta de expansión personal es que ampliemos nuestro vocabulario, que nuestras palabras, como en una caja de herramientas, en las que sabemos que mientras más herramientas tengamos en esa caja, mayores posibilidades de arreglo y reparación tendremos. Si yo, por ejemplo, nada más tengo un desarmador y un martillo, pues mis posibilidades de arreglo en la casa pues son pocas, ¿no? Nada más podré desarmar o atornillar y podré clavar, pero no podré cortar, por ejemplo, porque no tengo unas pinzas, o no podré utilizar otras herramientas que son fundamentales, como una llave de tuercas, ¿verdad? U otro tipo de herramientas que luego son necesarias para distinto tipo de reparaciones. No se utilizan las mismas herramientas para plomería, no se utilizan las mismas herramientas para electricidad, no se usan las mismas herramientas para decorar. En fin, el hecho es que hay distintas herramientas y mientras más completa, sea nuestra caja de herramientas, estaremos facultados para realizar una mayor cantidad de reparaciones. Bueno, pues igual sucede con nuestro vocabulario. Si nuestro vocabulario se enriquece gracias a la lectura, contaremos con mayores herramientas para crear nuevas ideas, para construir nuevas experiencias, para pretender nuevo
un nuevo tipo de emociones que están descritas y que están conceptualizadas en esas palabras, y que muchas veces, por no contar con esas palabras, pues no tenemos la posibilidad de generar esas experiencias. Entonces, amigas, amigos míos, algo que sería muy bueno que a partir de ahora nos propusiéramos es leer más, y por supuesto leer libros que aporten, que contribuyan, libros de historia, biografías, libros enfocados al desarrollo humano, porque también es cierto que la poca gente que se dispone a leer, pues lee cosas que son de muy dudosa calidad, y más bien con cierta certeza podemos decir que contienen planteamientos que son más bien del tipo basura, que no sirven para nada, que nada más quitan el tiempo, y por si fuera poco, pues echan a perder toda una mentalidad. Ese tipo de literatura que se dedica nada más al chisme, que se dedica nada más a la crítica, que se dedica nada más al análisis destructivo, pero que no realiza propuestas, que no realiza ningún tipo de aportación, pues es el tipo de literatura que no queremos tener, porque lejos de alimentar nuestra mente y de enriquecer nuestro vocabulario, pues va a suceder todo lo contrario, va a empobrecer nuestra manera de pensar, y también va a enrarecer el tipo de experiencias que tenemos, porque empezaremos sin darnos cuenta a acostumbrarnos a emplear ciertos términos que son bastante negativos, que tienen una carga emocional muy negativa. Por eso entonces, si queremos incrementar el potencial de nuestro diálogo interno, si queremos incrementar la capacidad de comunicarnos con otras personas, y si queremos además incrementar nuestra posibilidad de innovar, de crear, de inventar, si lo quieren ver así, entonces un primer gran paso que debemos dar es leer, y leer contenidos que nos aporten, leer contenidos que nos pongan a pensar, leer contenidos que nos generen procesos de reflexión y que nos permitan aprender sobre la realidad de las que acostumbramos a vivir cada día, pero también sobre realidades sobre las que no tenemos a lo mejor ni siquiera una noción cercana. La cuestión es que el aprendizaje es un gran recurso de desarrollo personal, y el aprendizaje exige que nos pongamos a leer, y ese proceso a su vez va a permitir que incrementemos nuestro vocabulario, y al incrementar nuestro vocabulario también podremos incrementar nuestras posibilidades de mejorar nuestras experiencias personales y de mejorar el diálogo que sostenemos con nuestras relaciones. Y al mejorar ese diálogo con nuestras relaciones, sobra decir que también podremos aspirar a relaciones más enriquecedoras y que podremos consolidar cada vez más gracias a nuestra mejor manera de comunicarnos con ellas. Y bueno, decíamos que en primer lugar, para podernos servir del lenguaje, del poder de las palabras, para desarrollar el potencial de nuestras experiencias internas y externas, el primer paso es incrementar, mejorar nuestro vocabulario a través de la lectura de libros, y de libros con un buen contenido. El segundo paso es que empecemos a eliminar de nuestro vocabulario personal ciertas palabras que tienden a ser dañinas, que tienden a ser negativas, que tienden a ser hasta perversas, y que lo único que generan es inestabilidad interna, porque alimentan nuestra amargura, porque alimentan nuestra ansiedad, y también lo que generan es un deterioro considerable en nuestras relaciones con las demás personas. Además de que damos una imagen nefasta cuando nos dedicamos a utilizar recurrentemente este tipo de palabras que están enfocadas más a la crítica, que están enfocadas más a el juicio destructivo, que están enfocadas más al pesimismo, a la negatividad, y que por lo mismo, pues lejos de aportar, lejos de remediar, lejos de proponer, pues lo único que empiezan a hacer es estorbar a nuestra experiencia de vida y la experiencia de vida de otras personas. Hombre, dijéramos, algo positivo se puede esperar de un lenguaje negativo, de términos que son pues despectivos, de términos que son pues bastante
prejuiciosos, bueno, pues entonces ya plantearíamos en qué tipo de escenarios tendría algún tipo de sentido o de valor utilizar este tipo de expresiones o de palabras, pero la realidad es que no se me ocurre ningún tipo de escenario en el que una palabra negativa pueda servir de algo, y al contrario, se me pueden ocurrir cientos de escenarios en los cuales una palabra negativa y además empleada de una forma también negativa y en un mal momento, pues pueden causar mucho daño. En ese sentido, nuestra lengua se puede convertir en un arma filosa que lo único que puede lograr es estar hiriendo a los demás. Y además son palabras que, sin que nos demos cuenta, solemos utilizar en nuestro diálogo interno para describirnos de la peor forma posible lo que estamos experimentando, o para describirnos de la peor forma posible el tipo de persona que somos cada uno de nosotros. Claro, habrá quien argumente tal vez que el empleo de esas palabras pues puede servir para desahogarse, puede servir para una especie de catarsis y poder liberar toda esa energía negativa contenida que por diversas situaciones, por diversos problemas o desafíos o contrariedades vamos acumulando a lo largo de nuestro día y a lo largo de nuestras vidas. Bueno, pues la verdad es que tal vez pudiera tener algún tipo de sentido hacerlo así, siempre y cuando estés a solas, siempre y cuando solo sirva precisamente para eso, para una especie de descarga emocional, pero en donde tengas mucho cuidado de que no se esté hiriendo a nadie, y eso te incluye a ti misma, a ti mismo. Tal vez en esos casos pudiera tener algún sentido emplear ese tipo de palabras, pero lo haría con ciertas restricciones, lo plantearía para ciertos momentos, tal vez más bien un poco desesperados, pero jamás lo plantearía, lo propondría como un recurso de primera mano. ¿Por qué? Porque nos vamos a terminar arrepintiendo de lo que dijimos y porque vamos a cometer muchas injusticias si procedemos de esas palabras. Entonces hay que eliminarlas de plano de nuestro vocabulario. Hay que eliminar, por ejemplo, de nuestro lenguaje ordinario la palabra difícil. Hay que eliminar los términos que nos hagan sentirnos víctimas, como expresiones del tipo pobre de mí, o qué va a ser de mí, o qué mal está el mundo, qué complicada situación. Términos que, insisto, tienen una carga negativa que además, dicho sea de paso, siendo objetivos, suelen ser bastante exagerados a la hora de describir una situación. Ya hemos reflexionado en otras ocasiones cómo nos encanta el drama y cómo el generar el drama al final del día no es más que una excusa, y de las más viles, para tratar de justificar nuestra falta de compromiso, nuestra falta de responsabilidad, o para describir una falta de confianza en nuestras posibilidades para mejorar las cosas y no conformarnos con simplemente criticarlas. Porque considero una gran señal de flacidez mental, por llamarlo de una manera respetuosa, el que las personas simplemente se quejen, simplemente critiquen, simplemente subrayen lo que está mal y no sean capaces de aportar, de proponer, de sugerir, de asumir con responsabilidad mejores formas de prosperar, mejores formas de progresar en la vida. Claro, criticar es muy fácil, criticar es muy simple, pero es tremendamente dañino y genera grandes desastres, tanto en nuestra experiencia interna, insisto, como en nuestras relaciones con los demás. Entonces hay que eliminar esas palabras de carga negativa que tienen nula utilidad en nuestras vidas y en cambio lo único que hacen es alimentar nuestra amargura o alimentar nuestra ansiedad y también generar más tensión en nuestras relaciones. Y si nos llegamos a enfrentar a ciertos escenarios o situaciones en las cuales pues no se pueda decir nada positivo, por ejemplo, de una persona, bueno, pues entonces hay que preferir por guardar silencio y abstenernos de hacer algún tipo de comentario. Porque como bien señalará San José María Escrivá de Balaguer en su maravilloso libro Camino, si no puedes alabar, mejor cállate. Al menos que no destruyamos, al menos que no hagamos menos, y entonces ya habremos hecho un tipo de aportación porque no contribuiremos
con pues el mal que muchos generan precisamente por no cuidar su lengua, precisamente por no ser más responsables y no ser más sensatos en las palabras que emplean y que generalmente destruyen a su alrededor o internamente. Entonces, primer paso, mejorar nuestro vocabulario, incrementarlo a través de la sana lectura de libros que tengan contenidos profundos y que sean útiles. Segundo, eliminar esas palabras que hagan referencia a críticas, a juicios, que hagan énfasis en lo negativo, eliminarlas por completo de nuestro vocabulario, porque además hay que entender un proceso muy importante. Para que los sentimientos se generen se requieren de ideas, y para que las ideas se generen se requieren de palabras. Entonces, cuando yo utilizo palabras para modular mi experiencia y reducir el nivel del drama, pues puedo lograr resultados maravillosos, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir me molesta mucho esta situación, ¿no? En donde ya la palabra molestia y la palabra mucho pues tienen contenidos bastante negativos, pues también, sin tener que perder la objetividad, podemos aminorar la intensidad de la experiencia utilizando palabras que sean más moderadas y que por lo mismo nos van a permitir atemperar nuestra experiencia emocional. Y en vez de decir me molesta mucho esta situación, podríamos decir esta situación me desagrada, esta situación pues me incomoda, esta situación podría ser mejor. Y aunque parezcan simples diferencias semánticas a la hora de describir la misma situación de distintas formas, la verdad es que con el tiempo vamos generando distintas experiencias emocionales porque vamos cambiando nuestra manera de percibir las cosas a base de disciplinarnos con ese tipo de palabras que son más moderadas y que por lo tanto tenderán a ser más objetivas. Bien, seguimos con nuestra reflexión sobre el lenguaje y nuestras experiencias. Y bueno, recapitulando, hemos de cuidar mucho el que enriquezcamos en un primer término nuestro vocabulario a través de la lectura de libros con contenidos que nos aporten. En segundo lugar, eliminar las palabras negativas o enjuiciosas que utilicemos habitualmente, eliminarlas de nuestro vocabulario para deshacernos de cargas emocionales negativas y entender que las palabras en sí mismas tienen una connotación emocional y por eso hemos de ser muy cuidadosos sobre las que vamos a utilizar tanto en nuestro diálogo interno como en nuestra comunicación con las demás personas. Entonces, esto nos lleva a un aspecto fundamental en términos de disposición personal que hemos de lograr para mejorar nuestro potencial a través del uso de las palabras. Y me refiero específicamente a que seamos más selectivos y más responsables en su uso, tanto en el diálogo interno, reitero, como en nuestras relaciones con los demás. Empecemos por el diálogo interno. ¿Qué tipo de palabras suelo emplear para describir las experiencias habituales y comunes que suelo tener a lo largo de la jornada? ¿Suelen ser palabras de queja o suelen ser palabras de gratitud? ¿Suelen ser palabras que me alientan o suelen ser palabras que me recriminan? ¿O suelen ser palabras que me inspiran o palabras que me desaniman? Bueno, pues hay que tener en claro primero, antes que nada, ¿cuál suele ser el contenido de nuestro diálogo interno? ¿Cuál suele ser ese tema que le estamos dando vueltas recurrentes en nuestra cabeza y cómo estamos manejándolo a través del tipo de expresiones lingüísticas que hacemos o tenemos al respecto? Si, por ejemplo, tenemos un problema familiar, en el sentido de que tenemos, como decimos en nuestro país, una bronca con algún miembro de la familia y estamos recurrentemente dándole vueltas, pues es muy probable que en nuestro lenguaje interno estemos utilizando palabras que sean, en el mejor de los casos, estériles, que no sirvan para nada y lo único que estén haciendo es que perdamos tiempo al utilizarlos, al considerar ese problema con esa persona. Por ejemplo, palabras del tipo ¿por qué será así? ¿Por qué no entiende? Expresiones que hagan referencia al modo de ser de esa persona y que no aporten nada respecto a nuestras opciones para mejorar nuestra relación con esa persona. Es decir, cuando en nuestro diálogo interno utilizamos más preguntas
que afirmaciones, eso va a permitir que nos volvamos personas más reflexivas y cada vez menos quejumbrosas. ¿Por qué? Porque cuando nos dedicamos simplemente a hacer aseveraciones a través del diálogo interno y esas aseveraciones se centran en los aspectos negativos de la experiencia, pues claro que lo único que vamos a lograr con el tiempo es sentirnos o ansiosos o incómodos o malhumorados o frustrados. ¿Por qué? Porque las aseveraciones pues las puede hacer cualquiera. No es tan difícil identificar lo que está mal en una situación o lo que está mal en una persona, y por lo mismo pues no tiene nada de original y no tiene nada de productivo el que simplemente me limite a aseverar algo sobre ciertas situaciones. Ahora bien, si de esa aseveración se va a desprender un cuestionamiento y quisiera subrayar un autocuestionamiento, ok, bienvenida entonces la aseveración, porque así lograremos a través de ese autocuestionamiento, que seguramente nos terminará llevando a una autoconfrontación, iremos logrando que esa aseveración no se quede en simple crítica o en un juicio banal. Vamos a retomar el ejemplo de este caso en el que tengamos algún problema con algún miembro de la familia y entonces hacemos la aseveración: bueno, es que con esta persona no se puede hablar, ¿no? Por citar un caso muy común, un caso de la vida real. Y entonces, ante esa aseveración de que con esa persona no se puede hablar, en vez de seguir con una cadena de aseveraciones de ese tipo, en donde lo único que hacemos es criticar a la otra parte, tendríamos que plantearnos a través de un autocuestionamiento, insisto, lo siguiente, refiriéndome a este ejemplo. Bueno, ¿y qué opciones tengo frente a una persona con la que no se puede hablar? ¿No? Podría ser una posibilidad de autocuestionamiento. Otra podría ser, bueno, ¿y con qué alternativas cuento para lograr algún tipo de acercamiento con esa persona? O si no es hablando, ¿de qué otra forma me puedo aproximar a esa persona? En fin, el cuestionamiento ya dependerá, el autocuestionamiento ya dependerá de nuestra personalidad, dependerá de nuestra relación con esa persona, tendrá que ver con las circunstancias de la situación, de la frecuencia con la que me lleve con esa persona, pero lo importante aquí es que te cuestiones al respecto qué vas a hacer, que te cuestiones cuáles son tus opciones, cuáles son tus posibilidades, cuál es un mejor nivel de respuesta de tu parte, y entonces habrás convertido a tu diálogo interno de simple juez de lo que está sucediendo en tu entorno o de lo que está pasando dentro de ti a un verdadero protagonista en términos de ser propositivo, en términos de ser innovador, en términos de ser reflexivo. Se trata de que tengamos un diálogo interno que constantemente esté alimentando nuestra reflexión y no simplemente nuestra queja. Porque si alimenta nada más nuestra queja, lo único que estamos haciendo es convertirnos en más víctimas, en más mártires, y eso lo único que hace es incrementar la experiencia de drama en nuestras vidas, y lo único que hace es, por lo tanto, incrementar también nuestra experiencia de amargura. Entonces, cuidado con nuestro diálogo interno. Si vamos a estar haciendo aseveraciones, que a continuación surja un autocuestionamiento que nos sitúe en nuestro modo responsable. Es decir, ¿qué voy a hacer al respecto? Y no simplemente quedarnos en el modo víctima, ¿no? En esa postura pasiva en la cual pues simplemente me conformo con hacer una crítica al respecto de la situación que estoy viviendo. Ahora bien, si aparte del autocuestionamiento llego a una autoconfrontación, pues qué mejor. Estaré empleando mi diálogo interno para niveles de profundidad que son muy importantes en nuestro crecimiento personal. Sigamos con este ejemplo. O sea, no solo me pregunto sobre qué opciones tengo para poderme acercar a esa persona con la que no se puede hablar, sino que además llego al nivel de autoconfrontación y digo, bueno, ¿y yo cómo soy con esa persona? ¿Yo qué tipo de iniciativas he tenido con esa persona? ¿O simplemente me he limitado a ser reactiva con esa persona y a seguirle el juego emocional? ¿O qué tipo de postura he asumido frente a ella? Cuando esa autoconfrontación se da, entonces ya estamos en el nivel máximo de postura ante la vida, que es el nivel de responsabilidad justamente. ¿Por qué? Porque no voy a conformar con simplemente soportar la situación,
No me voy a conformar mediocremente con aguantar, sino que voy a buscar formas de hacer algo al respecto. Tal vez descubra que no hay nada que hacer. Es posible. Hay situaciones que son irrevocables o que son irremediables. Hay que aceptarlo y entonces podré asumirlo y decir, bueno, pues tengo que disponerme a vivir con esto, pero sin permitir que esta persona o esta situación sigan afectando mi vida. ¿Por qué? Porque en primer lugar no tiene sentido que así sea y en segundo lugar porque no tiene que ser así. Pero para que no sea así, tengo que asumir un nivel de responsabilidad en donde voy a centrar mi atención. Ya reflexionaremos más sobre eso en la siguiente reflexión, pero voy a centrar más mi atención en mis posibilidades y no en mis limitaciones. Entonces, cuidar nuestro diálogo interno también implica utilizar palabras propositivas y que por lo tanto sean de un contenido positivo. Palabras que me alienten, palabras que me inspiren, palabras que me muevan, palabras que me sostengan en esos procesos que estoy siguiendo para mejorar mi experiencia de vida y en definitiva para mejorar yo como persona, porque si quiero mejorar mi experiencia de vida tengo que plantearme mejorar yo como persona y para eso puedo recurrir a un diálogo interno que me esté retroalimentando, que me esté también asistiendo, que me esté respaldando para hacer realidad nuestros propósitos, para alcanzar nuestras metas. Si yo tengo un autocrítico mal plan en mi interior, pues por supuesto que me voy a desalentar con facilidad, por supuesto que voy a estar cayendo en esos esquemas perfeccionistas en las cuales no voy a ser tolerante con la frustración, no me voy a permitir márgenes de error y en donde voy a tener una experiencia interna de vida bastante asfixiante. ¿Por qué? Porque no soy una persona que emplee palabras que sean más alentadoras o que emplee palabras que tengan mucho más sentido, de acuerdo a una experiencia en la cual me autoimpulso, me automotivo y no estoy esperando a que otros me echen porras para salir adelante. O inclusive puedo estar enfrentando un entorno adverso y de todas maneras salir avante porque estoy cuidando mucho las palabras que empleo en mi interior. Hombre, será inevitable porque no podemos controlar las palabras que los demás emplean hacia nosotros, pero eso no significa que no podamos ejercer un control, y un control, por cierto, muy poderoso respecto a las palabras que utilizamos con nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacer frente a las palabras necias de los demás que no podemos cancelar, que no podemos evitar? Pues lo que vimos en las voces del pensamiento. Lo que podemos hacer es cerrar nuestros oídos, ¿no? Como dice el refrán, a palabras necias, oídos sordos. Entonces, cuando se trate de ser selectivos a la hora de elegir nuestras propias palabras para nuestro diálogo interno, pues también tenemos que hacerlo a la hora de permitir a qué palabras que nos vengan de afuera les vamos a prestar nuestra atención y aquellas que no valgan la pena simplemente dejarlas pasar, como también se dice ordinariamente, que nos entren por un oído y nos salgan por el otro. Bien, antes de continuar con nuestra reflexión, pues quiero agradecer que nos hayan contactado. En primer lugar a Luisa Martínez a través de WhatsApp, que nos dice cómo podemos generar un diálogo con los niños para en un futuro no crearles inseguridades. Gracias y felicidades por su programa. Gracias a ti, Luisa. Bueno, a ver, antes de generar un diálogo con los niños hay que generar una convivencia que sea divertida, que sea cercana, que sea frecuente con los niños, porque lo primero es que nos ganemos su confianza, que sepan que cuentan con nosotros y para eso primero mucha convivencia. Ya conforme van creciendo ya podemos empezar a hacerles planteamientos. Gracias, Luisa, por comunicarte con nosotros. También gracias a Elsa Guerra, que a través de WhatsApp nos dice: siempre cuidé cómo hablarle a mis hijos, a mis hijas para no dañar su autoestima, aunque me hubiera gustado saber todo esto que usted hoy comenta. De todas formas es enriquecedor. Muchas gracias. Gracias a ti, Elsa, y de todas maneras, aunque no uses algunas cosas que estamos planteando aquí con tus hijas, pues las puedes seguir usando con otras relaciones y también, ¿por qué no?, todavía con tus hijas. Siempre estamos o construyendo o destruyendo a través de nuestras palabras. También le quiero agradecer a Omar que nos manda otro también mensaje por WhatsApp. ¿Cómo puedo generar un diálogo con un hijo cada vez que me quiero comunicar con él? Sabe sacarme de mi centro y terminamos mal.
Felicidades, gracias por el programa, saludos. Pues igual, Omar, lo mismo que le decía a Luis, hay que generar mayor convivencia, hay que empezar por lo que puedan tener en común. Hace años me pasó con un cliente que tenía un problema así similar con su hijo y les sugerí que encontrara que le encantara a su hijo y que le pudiera gustar a él. Total, descubrieron que a los dos les encantaba el boliche. Entonces el papá, en vez de empezar a dialogar con el hijo o a hacer sermones o aseveraciones, empezó a irse a jugar boliche con él y eso mejoró significativamente la relación y por lo tanto, al mejorar la relación puede ir mejorando las posibilidades de comunicación. También Liliana Aguirre a través de WhatsApp nos dice: excelente programa, como siempre yo tengo tendencia a ser mal hablada en situaciones de estrés, en verdad lo quiero mejorar en mi persona. ¿Cómo puede trabajarlo? Bueno, empieza, Liliana, por cambiar el tono con el que empleas esas palabras. También ya no nos va a dar mucho tiempo para profundizar en eso, pero también el tono con el que empleamos las palabras puede marcar una gran diferencia. Entonces, como ya tienes un fuerte hábito de decir malas palabras, simplemente cambia el tono, que el tono empiece a ser un poco más burlesco, que el tono empiece a ser hasta más humorístico. Aunque emplees las mismas palabras, el solo hecho de que cambies el tono pues va a marcar una gran diferencia. Y saludos, creo que eres la Liliana de Buenos Aires, pues si es así, pues saludos allá a la querida Argentina. Y también Martina Juárez nos dice por WhatsApp: saludos, excelente programa, gracias Martina. Dice: siempre hablamos de diálogo, pero qué difícil es estructurarlo. Ojalá nos educaran en la forma de hacerlo y nos evitaríamos tantos conflictos. En la actualidad los jóvenes es lo menos que tienen, con dos palabras lo dicen todo. Sí, efectivamente estamos viendo un fenómeno pavoroso que es la nueva forma de comunicarse a través de letras, de símbolos y que le van quitando pues contenido a nuestra manera de comunicarnos. Pero bueno, como sea, Martina, hay que empezar por uno mismo, hay que empezar por ese diálogo interno. Gracias por comunicarte con nosotros. Y antes de terminar, pues también quiero anunciarles que ya pueden bajar estas reflexiones accediendo a nuestra página de internet www.rtq.com.mx. Repito, www.rtq.com.mx. Acceden a la página, se meten donde dice Radio Querétaro, a su vez hay otra sección que dice Reflexiones y se meten a donde dice iVoox y ahí pueden descargar por fecha el programa. Y también pues como lo pueden hacer, aunque un poco más sesgadamente, pues a través de mi página de internet www.andresmares.com, pero pues aquí ya tienen esta opción para bajarlo más rápido, más pronto, a través de la página de rtq.com.mx. Bien, también seguimos con más comunicaciones de nuestra audiencia. Abelina Carranza de Lomas de Casablanca dice: ¿cómo ordenar a la mente? Silencio por aquí de la canción para tener silencio. Bueno, primero que nada, Abelina, no te pelees con tu mente. Tu mente te va a ganar. Empieza por no engancharte con esos pensamientos, con esos juicios, no engancharte emocionalmente, o como decimos en este país, dale el avión a tus pensamientos, porque si pretendes eliminarlos, si pretendes cambiarlos a rajatabla, lo único que vas a hacer es fortalecerlos. Por su parte, Guadalupe Tiscareño nos dice a través de WhatsApp: felicidades, gracias Guadalupe, gracias por escucharnos. Y a través de nuestro teléfono de cabina está Silvia García de Villas de Santiago. Saludos a todos los que nos escuchen por allá. Nos dice: saludos, gracias por el programa, felicitarlos porque me encantan los temas y la forma de abordarlos. Gracias Silvia, gracias a ti por seguirnos y qué bueno que te estén siendo de utilidad estos programas. Y ahora sí, ya para terminar, otro mensaje de WhatsApp que nos dice: buenos días, ¿cómo le hago si tengo dos niños carentes de padre y madre? Soy su tía y no tienen una figura a quien ellos respeten y sigan como su guía. Tienen 4 o 5 años, pero es muy difícil educarlos y tener paciencia. Gracias, de parte de Ana. Bueno, ¿cómo hacerlo? Pues básicamente con una forma muy poderosa que es cariño y paciencia. Generalmente nos vamos a la firmeza, pero hay que empezar primero por el cariño y por la paciencia. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno, no, contamos con 2 minutos más. Ok, perfecto, entonces puedo profundizar en la respuesta a Ana. Bueno, Ana, hay que entender algo. Lo primero que necesitas
es servirte de esa forma cariñosa de acercarte a tus sobrinos y bueno, pues mucha paciencia, pero también tener iniciativas de planes que les puedan gustar. Como lo mencioné en 2 ocasiones por diversos mensajes, necesitamos también convivir más con los niños. Cuando son pequeños hay que ir más a la convivencia y menos a las palabras. Y cuando tengamos mayor cercanía con ellos gracias a esa convivencia, actividades que les gusten y que les diviertan, entonces podremos acceder a las palabras. Bueno, pues ahora sí, hasta aquí nuestra reflexión de esta jornada. Esperamos que haya sido de su utilidad. Simplemente recordarles que seamos más selectivos con el empleo de nuestras palabras, porque nuestras palabras tienen que ver con nuestro diálogo interno, tienen que ver con nuestra comunicación, con nuestras relaciones y tiene que ver con las ideas que generamos en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Por eso seamos más selectivos, más cuidadosos y asumamos un compromiso para emplear a partir de ahora solamente y principalmente palabras que propongan, palabras que aporten, palabras que construyan, palabras que mejoren y que innoven. Pues gracias por acompañarnos, gracias en la producción ahí a Viridiana, la Virichina, gracias a Fernando en esta ocasión en los controles y gracias como siempre a ustedes por acompañarnos en estas reflexiones que esperamos sigan siendo de gran ayuda para su vida ordinaria. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.